enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GICEF. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa y África. Y buen atardecer o noche, Asia. Y siempre buen día en el Ártico y en el Antártico. Es un placer poder estar aquí en este GICEF virtual. Muchas gracias por el madrugón que os estáis pegando las compañeras y compañeros de América Latina y de América del Norte y en especial de México. Muchas gracias a las compañeras mexicanas por la organización de este GICEF virtual y tenemos muchas ganas de, si es posible, el próximo octubre del 2021 poder estar en México, DF y en todos sus estados confederados. También muchas gracias por el trabajo a las compañeras coreanas. Os hablamos desde Barcelona, os hablamos desde Cataluña. Para nosotros es un privilegio y un honor poder volver a participar en un GICEF. Lo hicimos en 2016 en Montreal, Quebec, Canadá. Lo hicimos en Bilbao, en Euskal Herria, en 2018 y nuestra voluntad hubiera sido poder estar presentes hoy o estos días en México. Lo hacemos virtualmente, pero os llevamos a todas en el corazón, a las compañeras mexicanas y también a las coreanas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues desde Barcelona explicaros lo que ha sido una nueva política pública que se ha estado desarrollando desde 2015 y nos parecía interesante tratar una temática, un ámbito que puede ser desconocido en el sentido como lo estamos planteando en Barcelona. Es lo que llamamos las economías comunitarias, ¿de acuerdo? Primero de todo va a intervenir por la parte de la Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, Pau Roldán, que es el técnico de referencia de esta temática de las economías comunitarias. Y a continuación, Pau va a enmarcar lo que ha sido esta política desde 2015 e inicialmente yo también le voy a echar un cable porque cuando la iniciamos él aún no estaba. Y a continuación vamos a conocer una experiencia exitosa que ha sido el desarrollo del acompañamiento que se ha hecho a diferentes tipologías de estas economías comunitarias desde la Empresa de Desarrollo Local de Barcelona, desde la Empresa Municipal de Ocupación y Formación, que es Barcelona Activa. Y desde Barcelona Activa van a intervenir las dos técnicas de referencia de innovación socioeconómica, que son Begoña Planas, Bego para los amigos y amigas, y Neus Bonin. Y a continuación, y de forma ensamblada, vais a ver que va a ser una presentación coral, va a intervenir un protagonista, en este sentido Óscar Núñez, como miembro de la cooperativa Cal Abril, en castellano sería la Casa del Mes de Abril, que es una cooperativa de cuidados que precisamente se ha desarrollado a partir de esta iniciativa de acompañamiento de las economías comunitarias de Barcelona que se ha desarrollado hoy se desarrolla desde la Empresa Municipal de Desarrollo. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí y sin más, le paso la palabra y presento su semblanza. Como decía antes, Pau Roldán es el técnico de referencia de las economías comunitarias de la Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona y como veréis, tengo el privilegio de trabajar en el Ayuntamiento y con Barcelona Activa con un equipo muy joven, muy capacitado y por lo tanto con muchas ganas de poder transformar la realidad. Me olvidaba de decir una cosa muy importante. Es en el marco la pregunta que nos estamos formulando durante todo este foro social, ¿no? Es decir, tenemos unos retos muy importantes que tenemos que construir entre todos y como más importantes son los retos, más importante es la vinculación
y en este sentido la implicación que debe tener la economía social y solidaria. Sin más, Pau presenta la que ha sido la experiencia de Barcelona y por lo tanto adelante. Hola, Xavi. Buenos días a todos. Pues os comentaré muy breve, una breve presentación de un poco de las medidas que hemos tomado desde el Ayuntamiento para colaborar con las economías comunitarias. Si podemos pasar ya a la presentación. Vale. Aquí simplemente es un poco el índice de la presentación, ¿no? O sea, lo importante sería explicar la parte más del proceso participativo que hicimos al principio de todo y después un poco sobre lo que hemos hecho desde la administración. Sí comentar que, o sea, al empezar el mandato en el 2016, bueno, 2015, creo que fue a finales de 2015, o sea, era la primera vez que el ayuntamiento se relacionaba con este tipo de ámbitos, o sea, de las economías comunitarias. Y era importante cuidar, para cuidar la autonomía de las economías comunitarias, era importante hacer una diagnosis y dar un periodo de reflexión, sobre todo para, si pasamos ya, para preguntarnos qué relación querían con el... Si pasamos a la siguiente presentación, página, por favor. Era importante para nosotros abrir un periodo de reflexión para preguntarnos qué relación querían las iniciativas comunitarias con la institución y también, aparte de esta pregunta, también un poco establecer qué tipo de... cómo querían promoverlas o cómo querían ser ayudadas por parte de la administración, que esto sería el objetivo principal. También una de las cosas importantes que había, sobre todo al principio de esta fase más participativa con el ámbito, era dejar claro un poco el término de economías comunitarias, porque no todas ellas, economías comunitarias era como una etiqueta que poníamos desde el ayuntamiento y no todas ellas se sentían esta etiqueta como suya, propia o se sentían cómodas. Entonces, pasamos a la siguiente. Una de las cosas importantes para empezar a trabajar con ellas era tener una etiqueta que todo el mundo, todas las iniciativas estuvieran cómodas. Y un poco, una de las primeras cosas que se hizo en este periodo de reflexión fue identificar, ¿no? O definir un poco qué en común tenían todas ellas. ¿Vale? Y un poco es esto lo que tenemos aquí en la presentación de qué entendemos por economías comunitarias. Pues son todas aquellas que intentan lograr una satisfacción de sus necesidades, ¿no? A partir sobre todo de dar respuesta de manera colectiva. Son personas que comparten o intercambian bienes, servicios o conocimientos, sobre todo a través de la gratuidad, trueque, monedas sociales o también euro, pero sin ánimo de lucro. En fin, o sea, aunque no todas ellas se sentían identificadas con la etiqueta, sí que al final había un consenso de que todas tenían una dimensión relacional, había un apoyo mutuo, una cohesión social entre todas ellas. Entonces, también importante, desde el ayuntamiento identificamos algunos ámbitos, ¿vale? Que serían huertos comunitarios, las redes de intercambio de bancos del tiempo, grupos de consumo agroecológicos y economías de los cuidados. Esto ya era una parte que no estaba que no estaba cerrada, porque ahora, por ejemplo, ya tenemos comunidades autofinanciadas, o si las cocinas comunitarias, o grupos de costuras, una cosa que es abierta. Que es un poco aquí, que ponemos recopilación de la reflexión de este periodo, pues sería un poco todo esto, ¿no? O sea, que existe diversidad de formas, aunque no todas se identifican con economías comunitarias, enfatizan pues lo que he comentado anteriormente, ¿no? Dimensión relacional, apoyo mutuo y cohesión social. Y después sí que habían como unas alertas a tener en cuenta, pues que había un desconocimiento mutuo entre ayuntamiento e iniciativas, había que encontrar el equilibrio entre la dependencia la ayuda y dependencia a la administración, o sea, que no fuera una dependencia total, porque siempre una de las principales era mantener esta autoorganización y manera de hacer que tenían, ¿no? Pero sí que una de las propuestas más repetidas o
las necesidades que mostraban más los diferentes ámbitos dentro de las economías comunitarias era espacios, o sea, poder hacer equipamientos públicos, una interlocución más o menos clara con el ayuntamiento, ¿vale? O sea, tener clara qué área, qué profesionales de referencia para el circuito. O sea, Barcelona es una ciudad, diríamos, de las grandes de Europa, pero a la vez funciona como con 10 distritos. Cada distrito de estos es como una pequeña ciudad que a veces también funciona independientemente. Entonces, era un poco intentar dejar todo esto claro y, sobre todo, una de las demandas más generalizadas era la visibilización, o sea, ayudarlas pues a hacer campañas de comunicación, o sea, a difundir sus experiencias. Pau, Sí, nos paramos un momento aquí. sí, sí, Como sí. muy bien ha resumido Pau, en 2015 no existía relación de la administración pública con estas llamadas economías comunitarias. La primera pregunta que se les hace desde la nueva administración de Ada Colau, de la alcaldesa Ada Colau, es decir, ¿os queréis relacionar por primera vez con el ayuntamiento? La gran mayoría dicen sí, y se establece y se desarrolla esta diagnosis que dura desde octubre de 2015 hacia mayo de 2016. Y como muy bien ha explicado Pau, el mismo proceso ayuda a definir cuáles son los 4 ámbitos principales en aquel momento: huertos urbanos, bancos del tiempo, espacios de huertos agroecológicos, grupos de consumo y el tema de la economía de los cuidados. Y como muy bien también ha desarrollado Pau, esta realidad, estos ámbitos va creciendo. Y a partir de ahí se acuerda un apoyo por parte de la administración, que es lo que a continuación Pau va a desarrollar. Vale, pues continúo. O sea, como ha dicho Xavi, ¿no? O sea, a partir de la diagnosis también nos sirve al ayuntamiento como hoja de ruta, o sea, como plan de trabajo. Entonces, una de las principales cosas que se hace es se pone una secretaría técnica, o sea, al final recursos humanos para dar respuesta o ayudar a todas las iniciativas, con intentar, bueno, con lo que hemos dicho, mejorar la difusión, mejorar la interlocución, crear conocimiento y favorecer la articulación. Todo esto, pues a partir de, pues se hace gestión de la información, son envíos periódicos, se transmite información de unos proyectos a otros, cuando yo qué sé, por ejemplo, un grupo de consumo, bueno, un huerto urbano hace unas puertas abiertas, pues se difunde al resto de ámbito, se dinamiza el ámbito participado, o sea, ámbito participado dentro del ámbito de comunitarias. Sí que intentamos hacer un par de reuniones anuales, una al principio que nos ayudaba mucho, sobre todo a hacer un plan de trabajo anual, y un poco una al final de año que era un poco para valoración y conclusiones y para ayudar a mejorar para el siguiente año. También, pues eso, poner recursos entre relación, o sea, mejorar la relación entre iniciativas y el ayuntamiento, o apoyos puntuales para proyectos concretos. Por ejemplo, aquí la foto de la derecha abajo es pues cada año se hace una fiesta del Banco de Tiempos, pues la Secretaría pues ayuda en todo lo que puede, o sea, ya sea en la relación con el distrito concreto donde se hace, o a intentar de alguna manera financiamiento para el tema de mesas o lo que sea. Son ayudas más puntuales. Si pasamos a la siguiente, ya vamos más o menos rápido. Otras formas o sea, otras ayudas o acciones que hacemos desde la administración serían las formaciones y asesoramientos, que esto las compañeras de Barcelona Activa seguro que lo explicarán mucho mejor, pero sí que, por ejemplo, una de las cosas que hicimos es, por ejemplo, aquí lo que ponemos de otoño comunitario, que fue con unas formaciones impartidas por ellas mismas de su proyecto y un poco explicaban, pues, era una manera de hacer formación, pero a la vez también dar como visibilidad a cada una de ellas. Hicieron varios huertos urbanos, ateneos de fabricación, que son unos equipamientos municipales que tienen material como impresoras 3D, pues bueno, hicimos un taller, o grupos de consumo también enseñaban cómo hacían el tema del repartimiento de las cestas. Bueno, fue muy interesante. Y después también aquí ponemos apoyos específicos como más a partir de demandas concretas, pues los grupos de consumo tenían una problemática sobre, bueno, el tema de, como que
o sea, qué obligaciones fiscales tenían, un poco para ayudar todo a dar respuesta a obligaciones fiscales, gestión económica o jurídica de ellos, o ayudarles a encontrar herramientas para poder utilizar, pues se hizo, bueno, un pequeño estudio que terminó con una jornada de intercambio que la verdad es que estuvimos contentos, y después otros estudios como otro estudio de grupos de crianza o manuales concretos de cómo iniciar, ¿no?, un grupo de consumo, o trípticos aquí que aquí pone Bancs del Temps, ¿no?, que serían los bancos del tiempo. Son trípticos que se hicieron para conocer todos los diferentes bancos del tiempo que existen en la ciudad. Si pasamos a la siguiente, otra de las cosas que también se hace desde el ayuntamiento es dar financiamiento a las iniciativas. Ya existen, o sea, dentro del ayuntamiento, las convocatorias generales, donde el ayuntamiento da un 50% de financiamiento al proyecto. Ya hace 4 años empezaron a hacerse las específicas de economía social y solidaria, donde ya se llega al 80% de financiamiento. Y después también en el 2018, porque claro, aunque damos el 80%, siempre este 20% en estas iniciativas comunitarias cuesta mucho alcanzarlo. Entonces se hizo también a match funding, que es como a medida o muy pensado para este tipo de iniciativas, donde la idea era hacer un crowdfunding, donde ellas ponían su proyecto en una plataforma y todas aquellas aportaciones que recibían de su comunidad, porque una de las cosas que sí que tienen todas estas iniciativas es que tienen una base social detrás, todas las aportaciones que conseguían, tanto de su comunidad como de la ciudadanía en general de Barcelona, pues el ayuntamiento de Barcelona lo doblaba. Y era una manera de que, invirtiendo mucho tiempo, eso sí, pero no invirtiendo financiación por su parte, se conseguía dar financiamiento a los proyectos. Y también aquí fue una convocatoria, bueno, cuenta con diferentes fases, ¿no? La fase de la puesta en marcha, de la campaña. Hay una parte muy interesante donde también se les ayuda o se les da asesoramiento en el plan de comunicación para el desarrollo de la campaña, y finalmente se subvencionó, o sea, llegaron a alcanzar 22 proyectos sus metas dentro de la convocatoria. Y por último, ya la siguiente, es un poco la comunicación y visibilización en general de las economías comunitarias. O sea, aquí contamos con la parte más general o ya dentro del área de la economía social de Barcelona, ¿no? O sea, que son newsletters mensuales o twitters, pero esto no es específico de las comunitarias. En cambio, de las comunitarias sí que hemos hecho, pues hicimos una página web donde un poco se da reconocimiento y se da un ámbito reconocido a ellas, ¿no? Explicando un poco qué son, donde tienen un mapa donde pueden irse colocando, puedes filtrar también por ámbito, o sea, es un poco o sea, una de las, empezando desde el principio, ¿no? Unas demandas que tenían en común, que era la visibilidad, pues entendemos que esto es el reflejo de la visibilidad máxima que podíamos dar desde el ayuntamiento, era aquí. Después también decidimos, para nutrir esta página web y también dar noticias o así, también hicimos vídeos a diferentes iniciativas, entrevistas, y todo esto un poco. La página web también es el repositorio de toda esta información, los documentos que he comentado antes, estudios, vídeos, entrevistas, y bueno, y un poco sería esto. No sé, Xavi, tú que dominas más, que controlas más el tema de la comunicación, si quieres añadir alguna cosa. Muy importante lo que ahora estaba comentando. Al final, la conclusión de todo este proceso es que sobre todo necesitaban el apoyo de visualización por parte del ayuntamiento, y por eso pues se desarrolló en la página web principal de Economía Social y Solidaria pues este apartado específico para las economías comunitarias, con ese mapeo que es muy interesante, y también pues desarrollando comunicaciones específicas pues para cada una de ellas, desarrollando un vídeo o también entrevistas o artículos de fondo sobre cada una de ellas. Por lo tanto, tendríamos resumido: primero, 2015-2016, el ayuntamiento manifiesta su voluntad de trabajar con el ámbito,
gran parte de este ámbito quiere trabajar con el ayuntamiento. Cada uno de sus sectores tiene su articulación, pero comparte con otras también poder compartir en este sentido pues espacio y necesidades. Y hasta el momento hemos estado hablando que sobre todo ellas están trabajando en un ámbito sociocomunitario, están dando respuesta a necesidades que se producen en el territorio. Como decía Pau, Barcelona es una ciudad grande, tiene su vida cotidiana se desarrolla a nivel de distrito 10, pero también a nivel de barrio 72. Pero aquí el salto y el nexo de unión con lo que ahora nos explicarán Begoña, Neus y Óscar es que algunas de ellas tienen la potencialidad de desarrollar una actividad socioeconómica y por lo tanto el tránsito de cómo es una respuesta autoorganizada en que no está en el centro el hecho de desarrollar una actividad económica para, en este sentido, pasar a ser de facto una actividad económica. Por lo tanto, entraríamos en la segunda ronda y de primero Begoña y Neus nos situarían lo que ha sido el proyecto generadora de impactos y cómo se ha concretado en este sentido en el caso de acompañamiento de una iniciativa de economía de los cuidados que ha acabado siendo una realidad en forma de cooperativa. Como antes presentaba, Begoña Planas y Neus Bonin son técnicas de innovación socioeconómica, son técnicas de la Dirección Operativa de Innovación Socioeconómica de Barcelona Activa. Barcelona Activa es la empresa municipal de desarrollo, la empresa que trabaja para el empleo, la formación, la ocupación y el desarrollo de la emprendeduría y de las empresas. Y también con Begoña y Neus pues intervendrá Óscar Núñez, que es un miembro de la cooperativa Calabril. Por lo tanto, me parece que empiezas, Begoña. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días para México y aquí ya, mediodía. Como explicaba un poquito Xavi, nosotros lo que venimos a explicaros es un ejemplo concreto de cómo hemos acompañado un proyecto, una iniciativa más de carácter comunitario en su transición hacia un proyecto o una iniciativa mucho más socioempresarial o socioeconómico, ¿no? Cómo hemos conseguido que de un proyecto que era más de carácter informal, de personas que estaban prestando actividades en el ámbito de los cuidados de manera informal, acaben como impulsando un proyecto cooperativo ya constituido, ofreciendo servicios de manera remunerada y alcanzando prácticamente la viabilidad económica este pasado mes de agosto, ¿no? Entonces, pues vamos a explicar un poco como el proceso metodológico que estamos aplicando para el diseño de intervenciones en este sentido, y esta es la parte que vamos a hacer más Neus y yo como técnicas de la administración pública, concretamente de Barcelona Activa, que es la agencia de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona, y luego nos parecía especialmente relevante contar con el testimonio de Óscar, ¿no? Que es Óscar aquí a mi lado, que es la persona, ¿no? Como de una de las personas que ha estado como en el proyecto desde el principio y que actualmente es uno de los socios de la cooperativa Calabril, ¿no? Y nos parecía interesante que nos explicara cómo su vivencia en primera persona, de cómo ha sido este proceso y también un poquito como de retos que abordaba la cooperativa para el futuro. Entonces, sin más, y si empezamos la presentación, por favor, os explicamos un poquito cómo esta metodología que hemos utilizado, ¿vale? Que es una metodología que, como decíamos, se basa en la acción comunitaria, ¿no? En el sentido de que acompaña iniciativas que son de carácter comunitario, en lo que explicaba antes, para acompañarlas en generar iniciativas económicas que generan impactos sociales, ambientales positivos y que tienen un sistema de gobernanza participado y democrático, ¿no? Por eso decimos que es como una metodología que se basa en la acción comunitaria que genera impactos desde la economía social y solidaria. Para nosotros es especialmente relevante no solo el impacto social y ambiental, sino el sistema de gobierno de estas iniciativas, ¿no? Apostando por la democracia, por la toma de decisiones de manera participada,
la horizontalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta metodología que nosotros hemos denominado generadora de impactos o generadores de impactos, tiene básicamente 3 fases, ¿vale? La primera fase consiste en hacer una exploración, porque como decía Pau, pues en el ámbito de las economías comunitarias, pues son realidades muy diferentes, ¿no? Y muy dispersas, y en función del ámbito o del sector de actividad, pues en la ciudad o en el entorno, en el barrio, en el distrito, existen unos proyectos o existen otros. Y para nosotros es importante, antes de empezar, como un acompañamiento, conocer bien qué existe, ¿no? O sea, cuáles son los actores que están operando en el territorio, cómo se relacionan entre ellos, cuáles son como las redes, quiénes son las personas claves, ¿no? Cómo detectar los nodos que existen en la ciudad. Y eso es lo que denominamos la fase 1, que es la exploración. La siguiente fase es el diseño, la siguiente fase es el diseño de una intervención personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque, como hemos dicho, cada sector de actividad o cada tipo de economía comunitaria puede necesitar una cosa diferente de la otra. Cuando hablamos de intervención personalizada, hablamos, pues lo que decía Pau un poquito antes, ¿no? Como diseñar una formación específica para un sector concreto. O igual nos damos cuenta que lo que hace falta es crear más espacios de encuentro para fomentar como mucho más la articulación y ser capaces de poner como necesidades en común, y a partir de aquí como tener más fuerza de negociación con, por ejemplo, la administración o con empresas privadas, no sé, me lo invento, ¿no? Pero hace falta como diseñar una intervención a medida, ¿vale? Para sobre todo formar, capacitar, fortalecer y empoderar a la iniciativa. Y en la tercera fase, ¿vale? Acaba con la parte más acompañamiento del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese proyecto ya está como más o menos consolidado o creado, constituido, hay que acompañarlo, ¿no? Hay que acompañarlo en ese tránsito de pasar de ser una fase, una idea, a ser un proyecto que funciona, que genera recursos y que es económicamente viable, o al menos con una proyección de serlo, ¿vale? Entonces, todas estas 3 fases están acompañadas como un proceso como paralelo, que nosotros lo hemos llamado el colaboratorio. Es un espacio que lo que pretende es a los diferentes actores que están participando en todas las fases, ponerlos juntos en un espacio para compartir dudas, metodologías, aprendizajes, cosas que funcionan, cosas que no funcionan, y sistematizarlo un poco para que pueda servir el aprendizaje de unos técnicos a otros. En este sentido, para nosotros este espacio es súper interesante porque lo hemos realizado ya como en 5 ocasiones, creo, sí, 5, y cada año lo hacemos como de una temática diferente, ¿no? Pues el año que empezamos el proyecto de cuidados, lo centramos en cuidados, y es muy interesante porque compartimos diferentes técnicos que están en diferentes territorios acompañando iniciativas parecidas, pues explican su experiencia, ponen en común herramientas, ¿no? Y es un espacio como de aprendizaje y sistematización que antes de no existía, básicamente. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer las 3 personas que estamos aquí, yo os voy a explicar un poquito la fase 1, Neus os explicará la fase 2 y la fase 3, y entonces Óscar os explica un poquito como sus sensaciones durante todas las fases, porque él ha estado un poquito, bueno, desde la fase 2, que es donde empezamos como el contacto directo con las personas, y os explica un poquito también como perspectivas, trayectoria y así. ¿Vale? Begoña, vamos muy bien de tiempo. Tenemos 10, 12, 15 minutos. Vale, adelante. Genial. Sí. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Entonces, yo os voy a explicar un poquito cómo hemos aplicado esta metodología que os explicaba ahora de generadoras de impactos en el ámbito de los cuidados, ¿vale? Sí que me parecía necesario, antes de entrar como a explicaros así como las fases, contextualizar un poco lo que entendemos por economía de los cuidados o ámbito de los cuidados en Barcelona, porque no, como entiendo que las diferentes realidades de las personas que estamos hoy en este espacio, pues igual como no son las mismas, ¿no? Nosotros cuando hablamos de economía de los cuidados, entendemos por la satisfacción de necesidades de las personas, ya sean físicas o emocionales, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Vale, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Estamos hablando desde
hacer un cuidado directo a personas dependientes, que puede ser desde pues, una persona con una discapacidad, una persona mayor que necesita apoyo para su limpieza diario, una persona que está sola y necesita un apoyo emocional de conversación o que le ofrezcan apoyo a la hora de hacer gestiones y relacionarse con el ayuntamiento, pues para hacer un cambio de domicilio, dar de alta o de baja una factura de la luz, cualquier tipo de apoyo y acompañamiento a personas dependientes, que incluye también, pues por ejemplo, canguros, ¿no? Como el cuidado de niños y bebés, pues que también son dependientes, ¿no? O sea, es como unos cuidados en el sentido como amplio, ¿vale? Entonces, ¿cómo está organizado esto en Barcelona, ¿no? En Barcelona hay una parte de estos cuidados que proveen desde la administración pública, pero es una parte pequeña. Hay también otra parte que se provee desde el entorno familiar, ¿no? O sea, yo creo que todos conocemos casos pues, de nuestros abuelos se han ido haciendo mayores y han necesitado como mucho más apoyo y pues el sistema de turnos, ¿no? O sea, yo recuerdo con mis primos hacíamos turnos para ir a leerle a mi abuela cuando se hizo mayor, ¿no? Pues eso también es cuidado y hay una parte como de los cuidados que se asume desde las familias. Pero también hay otra parte de los cuidados que las familias llegan a un momento que no pueden y se asumen desde el entorno más privado, ¿no? A través de la contratación o de empresas o a través de la contratación de personas muchas veces de manera informal, ¿no? Entonces, en Barcelona, ¿qué está pasando? La mayoría de estas personas que son contratadas de manera informal para realizar tareas de cuidado son mujeres migrantes de más de 35 años que no tienen regularizada su situación aquí en el país, ¿no? Es decir, no tienen papeles, por lo tanto, están prestando sus servicios en negro, en la economía sumergida, y sus condiciones laborales dejan mucho que desear, en el sentido en que los turnos horarios son larguísimos, ¿no? De hecho, hay un modelo casi como de personas como internas en las casas, que podríamos decir que es un 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Por un salario muy bajo y es una tarea que está muy poco reconocida y valorada a nivel social, ¿no? Y es uno de los fenómenos que está pasando, yo diría, como en toda Europa, ¿no? La cadena de los cuidados, como poco a poco se va como cuidado, hasta la parte baja de la cadena, donde encontramos a estas mujeres migrantes mayoritariamente que están sustentando la economía, ¿no? Y es como toda esta parte baja de la economía de los cuidados que no se refleja, que no se valora y que aquí en Barcelona, bueno, y básicamente en todo como en Europa, diríamos, no se remunera como se debería remunerar, ¿no? Porque no se paga al coste que realmente implica, ¿vale? Entonces, después de este rollo que se ha colocado como de contexto del ámbito de los cuidados, os paso a explicar lo que hicimos, ¿vale? Lo primero que queríamos saber era, vale, ¿cómo está el ámbito de los cuidados en Barcelona, ¿no? ¿Y por qué decidimos meternos en el ámbito de los cuidados? Hay veces, nosotros tenemos una estrategia como de sectores, ¿no? Y estamos trabajando sectores que llamamos estratégicos. Hay veces que los sectores los decidimos pues porque nos llegan un montón de demandas, ¿no? De repente nosotros tenemos un servicio de emprendimiento y de repente nos llegan un montón de demandas de gente que quiere impulsar proyectos en el ámbito del textil. Nos está pasando ahora, pues muchísima gente que está llegando proyectos en el ámbito del textil. Pero hay otros sectores que los decidimos y los priorizamos casi por política, ¿no? Y este es un caso como el del sector de los cuidados, ¿no? La intervención en este sector está marcado en una medida más grande a nivel municipal que se llama de democratización de los cuidados, ¿vale? Entonces nosotros nos ponemos a trabajar en este sector auspiciados o enmarcados o apoyados políticamente por esta medida, porque desde el ayuntamiento se considera que esta situación de cuidados que he explicado como anteriormente no es ética, no es sostenible y no podemos no intervenir en este sector de actividad, ¿vale? Entonces decidimos hacer esta exploración en la ciudad de Barcelona y hacemos una exploración durante 4 meses en 3 barrios, ¿vale?
La metodología para hacer la exploración pues es un poco como todas las exploraciones, desde revisión documental, focus groups, entrevista con actores clave, ¿no? Rutas por el territorio, y durante 4 meses vamos analizando qué es lo que está pasando en Barcelona, ¿vale? Y llegamos a unas conclusiones y a unos resultados. Una parte tiene que ver con el enfoque territorial, es una cosa que ya sabíamos, pero Barcelona, los distritos con indicadores socioeconómicos que están por debajo de la media, es una especie de C invertida, ¿no? Entonces, hay unos determinados distritos que son proveedores de mano de obra para el sector de los cuidados, y hay otros distritos que diríamos distritos ricos que son receptores de esta mano de obra, ¿vale? Para distritos, en el ámbito de los cuidados, es decir, personas que trabajan o sea, que son residentes en barrios más pobres, están prestando cuidados en barrios con indicadores socioeconómicos más altos. Y eso es una cosa que ya sabíamos, pero las exploraciones lo ponen de manifiesto, ¿vale? Por otro lado, lo que decíamos antes, pues como del perfil, confirmamos que estamos hablando de mujeres migrantes de más de 35 años, que viven en estos barrios desfavorecidos, que muchas de ellas, la mayoría, no tienen permisos de cuidado y que si tienen formación no la tienen convalidada. Es decir, que puede ser que tengan títulos, pero no han hecho como todo el proceso de convalidación. Y en muchos de los casos no es un trabajo vocacional, es decir, son mujeres que están prestando este trabajo pues por pura necesidad. Las condiciones de trabajo, como hemos dicho, son condiciones de trabajo muy malas, ¿no? Sí, no son unas condiciones de trabajo como dignas, como si dijéramos, y con muchísima dedicación de horas, con salarios muy bajos, con muchas dificultades para vacaciones, para coger días festivos, ¿no? Con una situación como a nivel laboral como súper compleja, y se detecta también como muchas necesidades, muchísimas necesidades de estas personas, ¿no? Desde lo que decíamos, pues formación específica para poder realizar su trabajo, hasta convalidación de títulos como universitarios en sus países de origen o formación especializada en sus países de origen que no está como formalizada, y también como espacios más de socialización, ¿no? De compartir como esta realidad con otras personas que están en la misma situación, porque realmente pues sí que detectábamos que eran casos como de personas muy aisladas, ¿vale? Y también detectamos como otras demandas y necesidades de los propios usuarios que reciben los servicios, ¿no? Como trabajar mucho más en comunidad, poner un poquito más en común como lo que está funcionando y lo que no está funcionando, es que me sale en catalán, no me sale en castellano. Sí, estoy a punto de acabar. Relacionarse más con los servicios a nivel comunitario, ¿no? Con las redes que ya existen, y tener acceso a más apoyo psicológico para abordar como sus diferentes situaciones como de dependencia, ¿vale? Y entonces cuando acabamos toda esta exploración en estos barrios, contamos que detectamos, es que justo no se ve en la presentación creo, pero detectamos a 24 personas que están dispuestas a impulsar un proyecto de emprendimiento colectivo en el ámbito de los cuidados, ¿vale? Y entonces con estas 24 personas que ya las teníamos detectadas, fue con las que empezamos la fase 2, que es la que os va a explicar Neus ahora, que es más el programa de acompañamiento. Neus, adelante. Precisamente una compañera decía, vale, pero ¿cómo se ha acompañado? Es lo que ahora explicará Neus. Sí, hola, buenas tardes. Yo, después de este marco que ha hecho Begoña, como de la parte más del marco político y la parte de estudio, la fase 2 y la fase 3, la fase 2 es el diseño de a medida, ¿no? ¿Qué hacemos con todos estos resultados, ¿no? Estos datos que extraemos de esta fase de exploración? Lo que hicimos fue hacer un programa a medida, un programa que lo llamamos Emprenen Cura. Emprenen Cura es como emprendiendo cuidados, pero también es un juego de palabras porque significa como en catalán take care, como tomar cuidado de ello. Bueno, de emprendeduría social y colectiva en el sector de los cuidados, que se hizo entre abril del 2018 y enero del 2019
en 2 grupos con 32 participantes, que más o menos para que hagáis una idea del perfil de participantes, el 80-85% eran de origen migrante, mayoritariamente mujeres, la mitad de ellas en diferentes momentos de situación de regularización administrativa, ¿no? De trámite de los papeles, y que estaban trabajando en el sector de los cuidados de manera informal o con interés en desarrollar actividad profesional en este sector, ¿no? El programa Medida es un programa Medida que fue de 188 horas que combinaba formación y acompañamiento, ¿no? Al final el objetivo del programa era desarrollar en grupo, en común, un plan de negocio de una iniciativa socioeconómica los cuidados, ¿no? Y había diferentes fases donde se trabajaban desde las habilidades emprendedoras, como pasar de la idea al plan de negocio, temas de viabilidad económica, modelo de negocio, aspectos legales, todo el tema de comunicación, luego la parte de financiación de un proyecto emprendedor y logística, y toda la parte relacionada con la gobernanza interna y la organización de un proyecto colectivo, ¿no? Yo creo que, así como para resumir, algunas claves del acompañamiento fueron, esto es muy a nivel técnico, pero como todo un proceso de adaptación de la metodología, porque, por ejemplo, con el perfil de personas que participaban había un gap tecnológico, ¿no? De herramientas básicas como Excel o uso del ordenador. Entonces, ¿cómo explicamos cómo hacer un plan de viabilidad cuando hay un gap en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo todo un proceso de adaptación de la metodología. De hecho, en la imagen se ve una foto que esto, si lo trasladamos, es una hoja de Excel de cómo integrar personas, ir contratando personas a medida que se van incorporando clientes en la cooperativa, ¿no? Y así se dibujaron los escenarios de viabilidad de la cooperativa, por ejemplo, ¿no? Y luego otra clave del acompañamiento es que estas personas no solo hicieron la formación, que fue muy intensiva durante varios meses, sino que también se acompañó con un servicio de inserción, ¿vale? Un servicio de inserción que los apoyaba en facilitar su participación en, sobre todo, varios aspectos, pero uno de ellos es a través de unas becas que eran un incentivo a la participación, porque muchas de las personas, por ejemplo, renunciaban a algunos trabajos que eran así informales de unas horas de cuidar a alguien por asistir al programa. Entonces, ¿de qué manera facilitamos esta participación? Y además se hizo como un apoyo muy específico a procesos de regularización administrativa, a derivación a servicios que, por ejemplo, ayudan en la homologación de títulos con los países de origen y toda una serie de ayuda, de identificación de necesidades formativas también, de formación profesional en el sector de los cuidados, que facilitase la mejora de competencias personales, la satisfacción de necesidades vitales, porque en el fondo entendíamos que es difícil emprender un proyecto si no tienes estas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y más si habíamos extraído esas conclusiones que nos comentaba Begoña con este marco del perfil de personas que proveen cuidados en Barcelona en general, ¿no? Yo creo que tenemos un vídeo que hay una parte en catalán pero que explica lo que acabo de explicar, de hecho soy yo, pero es muy interesante porque salen personas que estaban realizando el programa y creo que lo más interesante es que ellas mismas las podáis oír cómo explican su participación en el programa. No sé si lo podemos poner. Emprenent Cura és un programa formatiu en emprenedoria social i col·lectiva en l'àmbit de les cures que s'ha realitzat a la zona nord de Nou Barris. En aquest s'han treballat els coneixements, les habilitats i competències per engegar un projecte laboral col·lectiu que incorpori els principis i valors de l'economia social i solidària i promogui activitat econòmica en aquest sector. Cuando yo vine y empecé, venía
con una mentalidad nula. Ahora entiendo más o menos cómo es el formar una empresa, un proyecto y ahora ya tenemos una nueva idea. La posibilidad de poder emprender y desarrollarte en un ámbito súper desconocido para mí era muy desconocido. Antes de empezar el curso ya estaba cuidando a una persona mayor y entonces ya venía un poco preparado, pero bueno, me traigo lo que te digo, lo que es hacerlo en conjunto, que te enriquece mucho más. Lo que me gustó fue la parte legal y de lo de la cooperativa, porque sabes que en una cooperativa se trabaja en conjunto, todos cooperamos para un bien en común. El programa Emprenent Cura s'ha dissenyat a mida després de realitzar una exploració a diferents barris de la ciutat on s'estudià l'oferta i la demanda en la provisió de cures, així com les condicions en què les persones que hi treballen presten serveis en aquest sector, molt precaritzat i feminitzat. Tenía menos confianza en mí misma y ahora mi experiencia es que no me da miedo a levantar la mano y hablar, no me da miedo a expresarme. Me ha servido a mí como persona para poder entender muchas cosas que no entendía. Tant l'exploració prèvia com el programa són actuacions realitzades per Barcelona Activa de la mà de Pla de Barris que s'emmarquen en el Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària liderat pel Comissionat d'Economia Social. Llevaba 7 años trabajando y bueno, ahora sigo, pero ya con diferente perspectiva en los cuidados. L'objectiu final del programa és acompanyar a les persones que hi participen en el desenvolupament del pla d'empresa del projecte col·lectiu. Ahora mismo estamos viendo la viabilidad del proyecto, de cuántas horas necesitamos para que funcione el proyecto, cuántas personas y el dinero, ¿no? Que es no es lo más importante, pero es lo que sostiene el proyecto. Los pasos que queremos dar ahora es el formarnos como cuidadores de verdad, profesionales, con todos los permisos y siendo una cooperativa legalizada, formada y hacer las cosas bien, lo mejor que se pueda hacer. Vale, pues este vídeo, para que os hagáis una idea, es de hace un año, más o menos, de enero de 2019, cuando se estaba finalizando el programa. ¿Cuál es el resultado del programa, no? Os he comentado que empezaron 32 personas y finalizaron el programa 24 personas. Hubo personas que por razones personales o porque se insertaron laboralmente o abandonaron el programa. Para nosotras, lejos de que este fuese un indicador de abandono, cuando era por inserciones laborales o porque mejoraban sus competencias y decidían que querían trabajar en otro sector, para nosotras era como un indicador en realidad de éxito, ¿no?, del programa en este sentido. Entonces, en enero del 2019 nos situamos con 24 personas que finalizan el programa, que inician un proceso de toma de conciencia de si todo este proceso de aprendizaje de habilidades emprendedoras que habían desarrollado un modelo de negocio en el sector de los cuidados, si lo quieren poner en marcha, ¿no? Entonces, esto lo explicará mejor Óscar, pero a partir de este proceso de reflexión, 14 personas deciden emprender el proyecto, ¿no? Constituirse como cooperativa. Entonces, si puedes pasar la diapositiva siguiente. Hola. Vale. Como os explico, entre febrero 2019 hasta julio se abre todo este proceso en el que se acompaña a estas 14 personas en definir la misión, los valores, el plan de empresa, en la redacción de los estatutos, en todo el diseño de la gobernanza interna de la cooperativa, que os explicará Óscar, pero que hay como una parte de socios trabajadores, una parte de socios colaboradores que se van incorporando como socios trabajadores en la cooperativa, toda la parte de la estrategia comercial, la financiación, todo el tema de cómo se formulan las tarifas y la captación de clientes
Y sobre todo, dos aspectos que para nosotros es importante, sobre todo relacionado con lo que explicaba Begoña, que es el desarrollo, ¿no?, de un modelo de gestión cooperativo en el sector de los cuidados que incorpore una visión comunitaria, ¿no?, que está muy relacionado en esa estrategia más política de cómo desde la economía social y solidaria se puede contribuir a la socialización de los cuidados, y sobre todo al desarrollo de una estrategia de intercooperación, porque entendemos que los cuidados se proveen desde diferentes iniciativas, algunas muy comunitarias, y que cualquier empresa cooperativa debe relacionarse, intercooperar con ellas, ¿no? Actualmente la cooperativa Calabril, que la constituyeron 12 personas, forma parte de la Innovadora, que es la comunidad de incubación de Barcelona Activa, para proyectos que están emprendiendo y que tienen impacto social y ambiental positivo. Entonces, ahora sí que os dejo con Óscar, que es una persona socio de la cooperativa Calabril, que nos explique su vivencia como participante en el programa y sobre todo los retos que están afrontando actualmente como cooperativa, y bueno, sobre todo también a raíz de la afectación del COVID-19, pues también cómo lo están gestionando. Gracias, Neus. 30 segundos, Óscar. A recordar que por el chat podéis formular preguntas. Hay algunas de las preguntas que ya habéis formulado que ya se han ido respondiendo con la intervención de Neus y Begoña, pero bueno, por el chat podéis preguntar. Adelante, Óscar. Bueno, hola. Quiero enviaros un saludo a todos en cada parte del mundo que nos estáis viendo y agradeceros también por vuestro tiempo, por tomaros vuestro tiempo de estar aquí. Y bueno, mi nombre es Óscar, tengo 27 años, soy de Honduras, también soy una persona migrante. Sí, llegué aquí con 18 años. A mí me contactan en el 2018 para comenzar la formación. Entonces, en ese tiempo yo no tenía regularizada mi situación en España, que es un permiso de residencia que te permite trabajar legalmente. Entonces yo me estaba preparando, estaba estudiando, haciendo mis cosas, aprovechando el tiempo. Y bueno, cuando me contactan, pues me dijeron, hay una formación que es de lo que tú te dedicas, porque yo soy técnico profesional en auxiliar de enfermería. Entonces me interesó y yo pues obviamente dije que sí. Entonces comenzamos la formación que terminaba en febrero. Entonces de febrero al julio que nos constituimos como empresa, teníamos que invertir nuestro tiempo y nuestro dinero de lo que teníamos, porque como la formación se acabó en febrero, pues hasta ahí era la subvención, la ayuda de las becas, que era lo que incentivaba a mucha gente a ir. Cuando se acabó esto, pues quedamos los que somos, los 12 que somos, que constituimos la empresa, que vimos que podíamos lograrlo, que con la ayuda de Barcelona Activa, obviamente, las personas que pusieron para acompañarnos, lo podríamos lograr, lo podríamos conseguir. Entonces, en el mes de abril, pues justo en una sesión salió el tema de, bueno, ¿qué nombre nos pondremos? Y pues como era abril y nos dieron muchas propuestas y al final nosotros decidimos, pues nos pondremos Calabril, que bien significa, como ha dicho nuestro gran amigo Xavi, Casa de Abril. Entonces, bueno, nos constituimos como empresa. ¿Dificultades que encontramos? Sí, muchísimas. En su momento éramos personas que teníamos un título que nos acreditaba como profesionales. Por por el motivo de la legalización, no podíamos ejercer legalmente el trabajo porque no teníamos permiso de residencia. Otras personas que sí lo tenían, pues que solo eran dos que lo tenían, que tenían su situación legal, que tenían el título y demás. Entonces, las demás personas, tanto yo legalizar mi situación, las demás buscar la formación o la forma de acreditar el trabajo que ya estaban haciendo y obtener un título que es necesario aquí por temas legales, pues esa fue una dificultad, obviamente. Entonces, claro, prepararse esa gente, sacar tiempo para mantener a sus familias, sacar tiempo para estudiar, para hacer toda esta formación, pues fue una dificultad. Pero bueno, a día de hoy Calabril nace del sueño de
3 personas de legalizar su situación, de un matrimonio, de triunfar en un país que no es de él, de una persona cansada del banco y de préstamos y demás cosas, de una persona que estaba dedicada en temas administrativos, de ventas de cara al público y no era lo suyo y lo suyo eran los cuidados, de una persona con discapacidad, de un joven, y yo, que quería triunfar en un país que no es el de él también. Entonces de aquí nace Calabril, es un sueño que nosotros teníamos y que queríamos llevar a su potencial dentro del marco legal, hacer todo el trabajo que hacemos con el título profesional, no explotar a la gente, que también va a ser una de nuestras motivaciones, el realzar el tema de los cuidados y también tener un salario digno, de no explotar a la gente. Eso es lo que Calabril quería como empresa, lo que cada persona quería también. Entonces, de aquí nace Calabril. A día de hoy, pues, nos hemos constituido ya, tenemos clientes, estamos a punto de alcanzar la viabilidad, de no perder dinero. Y bueno, también justo cuando ya estábamos iniciando nuestras labores que generábamos dinero y demás, pues vino la pandemia, sí, entonces adaptarte a esto, ¿no? Porque nuestros clientes son personas que están más, ¿cómo es la palabra? Más expuestas a esta enfermedad porque son personas mayores, personas con problemas de salud. Entonces, claro, adaptarte al miedo de ellos, esperar a que ellos dijeran, ok, yo sé que lo necesito sí o sí, entonces tenéis que venir, tomar las precauciones, la protección y demás, y para hacer frente a esta pandemia, claro, tener mucho cuidado también que ninguno de nuestros trabajadores cogiese el virus, porque a día de hoy somos, de los 12 que somos, no somos todos los que estamos trabajando. O sea, hay una parte que estamos trabajando, que tenemos horas y salario, y hay otra parte que son socios colaboradores, que nos ayudan, por ejemplo, en temas de las redes, de darnos a conocer, pero no hacen un trabajo remunerado. Entonces, claro, nosotros teníamos que cuidar que las personas que estaban trabajando con nosotros, porque no teníamos cómo cubrir ese puesto con otra persona socia. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas personas que no están ahora son las personas que necesitamos que legalicen su situación, que también tenemos que tenerlo muy presente, porque no queremos hacer nada ilegal por la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Estás cuidando la vida de una persona que no es un juego, la persona que nos están acompañando, que es Barcelona Activa, una entidad muy respetada, y también el tema moral nuestro, ¿no? Que nosotros lo que queremos ofrecer es todo dentro de lo legal y lo profesional que se puede hacer. Y bueno, pues, no sé si me he dejado mal. Eso es lo que queréis. Los retos de futuro. Sí, bueno, los retos de futuro, pues, que obviamente estar todos los socios que somos, los 12, cubiertos con nuestra jornada, primeramente, y legalizar también las personas que todavía no están legales, pues que en nuestras cuentas cuadre todo para poder hacerlo. Y el reto es este, pues legalizar, estar todos los socios primero con su jornada completa, su salario digno, con todo el título que conlleva eso del tema profesional y alcanzar el punto de viabilidad, llegar a las zonas que tenemos que llegar, las zonas altas de Barcelona, digamos, en nuestro caso, porque como en todo sitio hay alta, media y baja, entonces, claro, la sociedad alta es la que en teoría paga sin ver, sin decirte, no, pero es tanto, o es poco, o yo creo que no me conviene, sino que dice, sí, vale, de acuerdo, es un servicio profesional, pues te pago lo que conlleva. Y bueno, y esa es mi experiencia. Ha sido muy motivante. Sí, entrar es un sueño para mí, formar una empresa
y que sea mía y llevarla como yo creo que me gustaría que cuidasen a un familiar mío, porque eso también es otro tema que cuando yo voy, digamos, en mi caso muy personal, yo no veo una persona, perdón, un objeto o un número. Yo veo una persona que puede ser tranquilamente mi abuela, o puede ser tranquilamente mi hermana con discapacidad, o mi padre o mi madre en su caso. Y claro, esa es la competencia nuestra, lo que vimos también que estas multinacionales que se dedican a los cuidados, pues van a por lo que van, que es, si me contratas en 45 minutos, no me paso ni un pelo y chao. Nosotros, claro, eso no lo queremos. Si me paso 5 minutos, no te los voy a cobrar, ¿sabes? Entonces, claro, y no queríamos eso, explotar a nuestros trabajadores ni nada de eso. Entonces, esta ha sido mi experiencia de lo que llevo y ya está, creo que... Óscar, fantástico, de verdad. Tengo la piel de gallina, te lo digo de verdad. Me he emocionado porque es ejemplo de lo que pretende esta política pública, es decir, que las personas cuidadoras y las personas cuidadas tengan un servicio y una vida digna, y es lo que estás expresando. Te agradezco tu intervención y obviamente también pues la de Neus y Begoña y la anterior de Pau. Os tengo que decir con orgullo que en este momento están conectadas 107 personas. Pienso que es un gran éxito y además intuyo que muchas se están pegando un madrugón porque muchas son de América. Y en este sentido, la intervención de Óscar, que antes lo ha comentado Begoña, pone de manifiesto la cadena global de cuidados y que nos estamos cuidando entre tierras, porque posiblemente la familia de Óscar vino a Barcelona porque dejaba en su tierra a gente que mediante sus remesas están ayudando a que también puedan vivir dignamente. Por lo tanto, es que viene como anillo al dedo que estemos realizando esta sesión y que sirva de experiencia. En este sentido, habéis estado haciendo preguntas, algunas de ellas, las primeras de Michela y de Eduardo, creo que ya más o menos las han estado contestando sobre la marcha Begoña y Neus. En este sentido, también las aportaciones que nos está haciendo llegar Héctor José Tun, que nos está comentando que en la península de Yucatán, en México, ha habido un proceso de diagnóstico para otros sectores económicos bastante parecidos. Y sí que querría de entrada transmitir la pregunta concreta que nos han hecho Michela y Leire. Michela nos pregunta cuánto dura el acompañamiento, si dura durante todo el proceso y si también durante todo el proceso ha habido los apoyos económicos en forma de subvenciones. Yo creo que lo ha explicado Neus, pero si hace falta lo va a puntualizar en el sentido del apoyo económico cuando sirvió. Y también, como antes comentaba Pau, toda iniciativa de la economía social y solidaria, como es Calabril de Barcelona, tiene la posibilidad de presentarse cada año a las diferentes campañas de subvenciones que hay para financiar proyectos. Por lo tanto, la pregunta de Michelle es esta: ¿cuánto dura el acompañamiento? Si durante todo el proceso y la posibilidad de la retribución o de las subvenciones. Y por otro lado, Leire nos pregunta, y creo que va más dirigida a Óscar, de por qué el modelo empresarial de la cooperativa y qué modelo de cooperativa habéis escogido para ayudar a cumplir el sueño. Óscar lo ha perfilado diciendo: en este momento hay gente activa, hay gente que es socia, pero que está en este momento está en otra situación. Pero bueno, y quedaría tiempo, pues estoy viendo que están entrando en el chat, para una tercera pregunta. Vamos bien de tiempo porque esto debería acabar a la hora en punto y estamos en 33. Pero bueno, decir que es una pregunta que formulo a Rosa María y al equipo del GISEF mexicano. Explicar antes de acabar, esto se está grabando, se colgará en la web. Si se va a colgar en la web las dos presentaciones,
si escribiendo a organización facilitáis nuestros contactos, porque hay gente que me lo está pidiendo por el chat, lo estoy haciendo en privado, pero me imagino que esto es un aperitivo y tenéis ganas del menú completo. Por lo tanto, Neus, Óscar y Bego, la respuesta a las preguntas. Vale, como respecto al acompañamiento, o sea, el programa a medida que era formación y acompañamiento en diferentes áreas, ¿no? En la parte de viabilidad, la parte más económica, la parte de aspectos legales y la parte más relacional o de aspectos organizativos. Se hicieron dos grupos, pero duraba más o menos 5 meses, entre los cuales se distribuían estas 188 horas en global. Entonces, esto se hizo entre verano 2018, junio de 2018 a febrero del 2019, intercalando estos dos grupos, que eran unos de horario mañana y otros de tarde, porque se adaptó bastante a las necesidades de las personas participantes, ¿no? Durante la participación en el programa es cuando se dio el apoyo económico en formato de beca, como incentivo a la participación. Es decir, las personas que participaban por asistencia cobraban una parte, si asistían, o sea, como por asistencia. Un incentivo que no recuerdo cuánto era, pero que se calculó en base al salario mínimo interprofesional que hay vigente actualmente, ¿no? Porque el objetivo del incentivo era facilitar que las personas no abandonasen el programa dadas sus situaciones personales, por aceptar trabajar unas horas en lo que pudiesen, porque entendíamos que el programa se tenía que adaptar lo máximo a las necesidades, ¿no? Entonces, el apoyo fue como el recibir estas horas de formación y acompañamiento y este apoyo en concepto de beca, y la beca en febrero del 2019 se terminó. A partir de que se termina el programa medida, estas personas, digamos que su participación es totalmente voluntaria, en el sentido de que no cobraban por seguir participando. Desde Barcelona Activa se siguió ofreciendo apoyo, acompañamiento de profesionales especialistas en constitución de cooperativas, etcétera, para acompañarlos en este proceso, ¿no? Pero ellos no recibían económicamente directamente ningún tipo de compensación monetaria. Todo el acompañamiento que es en formato técnicos especialistas que de manera bastante intensiva, con una bolsa de horas, han acompañado a la constitución de la cooperativa, y desde el verano del 2019 hasta la actualidad todavía los están acompañando. Y de hecho, o sea, como decía Neus antes y Óscar, o sea, Calabril ahora está en una comunidad de incubación de Barcelona Activa, ¿no? Que eso también como implica como un acompañamiento a la hora de tener como un local físico, ¿no? Bueno, ahora la pandemia nos ha descontado un poco todo, ¿no? Pero como la idea de tener un local físico, que también es una de las cosas que más cuesta como conseguir a las iniciativas emprendedoras, como les hemos facilitado como un espacio, tenemos a empresas que acompañamos de manera gratuita y ellos tienen como este espacio aquí, y aparte como formar parte de esta comunidad, pues también tiene como un plan de trabajo, ¿no? Y se puede asistir como como actividades dinamizadas, no se detectan también necesidades formativas que se pueden como dar respuestas desde Barcelona Activa, ¿no? Entonces es como un proceso de acompañamiento que primero, como dicen, es intensivo, y la idea es que en el 2021 empezamos como una nueva etapa, ¿no? Que justo comentábamos el otro día con ellos, también con Calabril, pues que a partir del 2021 igual este acompañamiento es un poquito menos intensivo y mucho más en clave pues, empresarial, en el sentido de que, pues, que ellos ya están como muy caminando como empresa y trabajando para la viabilidad económica, que cada vez está más cerca. Entonces es como muy, muy intensivo, y que poco a poco vamos bajando con intensidad. Y ahora
te preguntaban. Bueno, sí, Lo nosotros de la decidimos. cooperativa. Sí, dime. No, eso, que la cooperativa y el modelo, tira, Óscar. Bueno, decidimos una cooperativa por el hecho administrativo también, porque con el dinero que teníamos nos salía más viable formar una cooperativa que una empresa o una sociedad de lo que sea. Y bueno, y la otra pregunta, que no recuerdo cuál era. Pues, ¿el qué modelo? El modelo de cooperativa, Ah, la gobernanza. sí, bueno, de los 12 socios, pues somos 8 personas trabajando y los demás son socios colaboradores, personas que no obtienen ningún salario, pero que están a la espera de poder entrar a formar parte de, de la tarea remunerada, digamos. Entonces, creo que sería eso. ¿Cómo se organizáis? ¿Cómo tomáis decisiones? Las decisiones, pues ahora por el tema pandemia, todas son virtuales. Estamos haciendo cada semana, hacemos una reunión de 2 horas donde exponemos pues los temas que nos interesan, ¿no? Clientes, cuántos clientes tenemos, a quién se ha visitado, a quién se ha llamado, si, por ejemplo, cuánto dinero hay, hasta dónde, con este dinero, hasta dónde tenemos viabilidad. Vale, hay que hacer algo. Nos han citado de tal sitio para ir a explicar nuestro proyecto. ¿Quién puede? Pues puede tal, puede tal. Y nos estamos gestionando ahora, de momento, bastante bien, haciendo, de verdad que ya el otro día hablábamos. Chicos, que habéis formado o fortalecido una cooperativa en una pandemia mundial. Es que no sois conscientes de eso y nosotros hasta ese momento, en realidad, que nos dijeron eso, nuestra mente hizo, "Oye, ostras, es cierto". O sea, como que hizo un clic en nosotros, ¿no? Y eso más motivación todavía para seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo, que creo que bastante bien. Y ya está, no sé si hay más preguntas de algún fan mío por ahí. Óscar, acabas de dar en el clavo precisamente que la pandemia ha puesto en evidencia cuáles son los trabajos verdaderos, los necesarios, y ha Sí, puesto de sí. manifiesto que a nivel mundial se están produciendo cosas inútiles y que en cambio las cosas principales, que son las que sostienen la vida como los cuidados, pues son los que se han puesto de manifiesto, y ha sido cuando de verdad se ha visibilizado lo que aguanta la economía y la sociedad, como inicialmente también decía Begoña. En este sentido, porque lo estáis preguntando por el chat, el vídeo de esta sesión se guardan en el Facebook de GISEF, ¿vale? También en el sitio del GISEF, y podéis escribir a gisef-inaes.gov.mx y para recibir más información y para tener las presentaciones que hoy hemos proyectado, el vídeo, y también, si queréis, los contactos directos pues con lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa. ¿Ok? Una cosa más y me despido. No, Por si hay más no te cosas. vayas todavía, no te vayas, por favor. No. Solo quería como realzar algo, y es que la mayoría de nuestros clientes son personas que han buscado sí o sí la economía social y solidaria. No han buscado otras empresas que su precio a lo mejor puede ser inferior, muy inferior, sino que han dicho, no, nosotros queremos impulsar la economía de Barcelona, por eso los he buscado a vosotros. Entonces, desde aquí, si hay alguna persona que sea de Barcelona, calabril.com. Muy bien, Óscar. Hiciste muy bien el módulo de comunicación.
A mí sí que me gustaría añadir una cosita como rápida, ¿no? Que todo el rato estamos hablando como de este acompañamiento intensivo y no hemos nombrado que nosotros hemos contratado una empresa para hacerlo, ¿no? Y ha sido la cooperativa LabCop que ha hecho como todo este proceso y que realmente pues se ha metido un currazo espectacular, ¿no? Y sobre todo como los técnicos que han estado acompañando el proceso, pues yo creo que está bien como reconocerles, ¿no? Y si os interesa, pues también que les conozcáis, es LabCoop, LABCOOP, ¿no? Como de laboratorio de cooperativas, ¿vale? Por si a alguien también le interesa, pues son ellos los que han hecho como toda la adaptación metodológica. En general, si vais a la web Barcelona/Economía Social, podéis encontrar también los vínculos con lo que ha explicado Pau y también la derivada para ir a lo que están explicando Neus y Bego. Y también podéis seguir el Twitter Al3 Economies, todo acabado con ES, porque el plural en catalán no va con AS, sino con ES, ES de Economía Social. Venga, he hecho el peor chiste del día. Deciros una cosa muy importante, no sé si estáis comprobando que Óscar, Neus y Begoña están en el desván y precisamente donde está ubicada Cala Abril en la comunidad de innovación está en la planta baja, es decir, nos están interviniendo en esta sesión desde un equipamiento municipal de Barcelona Activa, que es Innova, que es el equipamiento municipal de innovación socioeconómica y economía social y solidaria, que es de donde trabajan en el día a día, si lo permite la pandemia, Begoña y Neus, y donde en la planta baja, en esta incubadora, que se llama La Innovadora, está ubicada la cooperativa Cala Abril en su trabajo más de administrativo y de oficina. Me parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, yo os preguntaría a Pau y Neus y Bego, que lo habéis ido planeando porque lo habéis sacado. Estamos en una situación de pandemia. Hemos tenido el tiempo de procesar lo que está sucediendo para cómo poder continuar con estas prácticas de política pública, primero para resistir y después para fortalecer este tipo de economía. Si me decís, Xavi, eres un cabrón, lo entenderé y si queréis respondo yo. Venga, es que la confianza da asco, es que como trabajamos, me refiero en general, es decir, el generadores de impacto. Hoy hubiera también sido interesante poder explicar el tema del sector textil, es decir, cómo estamos dando respuesta ya a la pandemia, porque claro, la crisis ya estaba, es sistémica, ahora se añade otra, pero está teniendo un impacto importante en ciudades precisamente como Barcelona, que han vivido, por desgracia, del monocultivo turístico y, por lo tanto, pues eso está afectando al conjunto de la ciudad y de la economía. Y Pau, tú si quieres enlazar con la estrategia de ciudad, pues para adelante. Claro, yo creo que igual tiene más sentido que Pau empiece con la estrategia de ciudad y luego nosotros hablamos de estrategia sectorial, si te parece, Xavi. Vale, Pau. Vale, yo empiezo, pero me están haciendo obras aquí al lado, o sea, que cuando empiecen a oír ruido, cambiamos. El black, cuando el taladro mutea y ya continúo yo. Venga, Pau. Exacto. No, una de las cosas que sí que ha impulsado la economía social, o sea, sobre todo el ayuntamiento, junto con todo el ámbito en general de la economía social en Barcelona, es promover la estrategia que decían ahora Xavi, Bego y es, o sea, es promover una estrategia de ciudad a 10 años vista, o sea, ya con la mirada de 2030. Entonces ya es toda una serie de hoja de ruta, pero en común para todo el ámbito. Entonces la idea, y se ha empezado a trabajar con esto, ya se han escrito ya las primeras, bueno, realmente la estrategia ya está escrita, o sea, está ya, de hecho hoy hemos recibido ya el documento. Y la idea es, a partir de aquí, trabajar todos a uno. No solo a ver quién viene ahora dentro de 3 años en nuevo mandato. No. Es una estrategia donde se adhiere todo el ámbito, todos los partidos políticos y es todos a la una con la mirada de 2030. O sea, 10 años vista y para empezar a trabajar.
Sobre todo destacaría de la estrategia, ¿no?, que plantea 10 proyectos de ciudad y de todo el ámbito, ¿eh? O sea, desde un polo cooperativo en la zona de, bueno, sería el extremo oeste de Barcelona, o sea, Innova sería la parte este, que sería como la parte como más, bueno, Pública. innovadoras, sí. Y a la parte oeste estaría este polo cooperativo. Y bueno, y hay muchos, o sea, 10 líneas de trabajo donde consensuadas con todo el ámbito. Y no sé si quieren focalizar un poco más ellas hoy. O sea, nosotras ahora lo que sí que nos gustaría decir es también una mirada como, no quiero decir realista, pero sí que hay que tomar conciencia de que es un drama. O sea, que la afectación de la pandemia a nivel económico es muy heavy. O sea, que está afectando un montón a la economía local, está afectando muchísimo a la pyme, muchísimo a los autónomos, a las personas trabajadoras y que podemos impulsar, ya os explico, medidas, ¿no?, y planes de reactivación económica, pero que corre el riesgo de que esta pandemia sea lo que nos faltaba para acabar en un modelo de capitalismo salvaje con una polarización, bueno, es que no me quiero poner catastrofista, pero con una polarización total entre las clases altas y una clase trabajadora, y que realmente pues la situación es preocupante, ¿no? O sea, y entonces, teniendo en cuenta esto, pues nosotros sí que hemos hecho como unos planes de reactivación como sectoriales, ¿no? Tenemos perdón, tenemos como algunos sectores que hemos definido estratégicos, que están definidos en la estrategia, y estamos pensando en hacer intervenciones a medida, teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? Y lo estamos pensando siempre como 4 ejes. Una parte más en fortalecimiento económico, ¿vale? Que incluye como un asesoramiento empresarial muy específico para el momento actual, ¿no? Como, mira, pues quiero lanzar una nueva línea de producto, pues cómo la adaptamos a la situación actual, cómo reconfiguro mi modelo empresarial a la situación actual, ¿no? Como incluso también para acompañar el emprendimiento. Quiero montar una empresa de catering, no, ahora no, ¿sabes? O sea, como un poco como la parte de asesoramiento empresarial, acompañado como de módulos formativos, una formación muy pensada para el momento en el sentido de apostar a saco por nuevas tecnologías, digitalización, gestión online, y recursos, herramientas, perdón, y recursos desde el ámbito digital, ¿no? Porque creemos que o apostamos por eso y utilizamos esto o no sé cómo haremos. Y luego también como una estrategia muy de intercooperación en el sentido de somos pocas, pero si estamos juntas somos más fuertes, ¿no? Como generar espacios para tener estrategias conjuntas, desde presentarnos juntas a licitaciones públicas hasta ir a tocar juntas puertas de grandes empresas para que nos subcontraten cosas, desde, yo qué sé, pues unimos fuerzas y vamos a ver todas y montamos una feria de promoción de productos textiles y la montamos conjuntamente, aunque sea virtual, vamos a tener más fuerza que yo en Instagram posteando mis nuevos diseños, ¿no? Como toda esa estrategia más de intercooperación para generar todo un mercado social. Y luego hay una parte como que estamos adaptando todos nuestros recursos para impulsar herramientas o pensar ideas que desde la digitalización puedan ayudar a apoyar estos sectores. Por ejemplo, en el sector de los cuidados planea por ahí la creación de una plataforma comunitaria conjunta que pueda servir para recibir demandas y repartir tráfico, como si dijéramos, o sea, tráfico, las ofertas, ¿no? Entre algunas como cooperativas o algunas trabajadoras autoorganizadas, y eso pues facilitaría mucho, y estamos en un impulso ahí como un pequeño piloto en un barrio como muy, ¿no? Intentando como trabajar en eso. En el sector textil también se está hablando como de intentar crear una plataforma para poner en común pues proveedores, ¿no? Intentar hacer compras al por mayor, pues apostando mucho por este tipo de herramientas que permiten poner juntos, o sea, trabajar juntos para herramientas más técnicas, ¿no? No sé, nosotros sí que estamos como con esta mirada de reactivación sectorial, pero también siendo conscientes pues que bueno, que la situación es compleja. No sé si
Bueno, pues más o menos es eso. Xavi, tú que nos lanzabas la pregunta, te la devolvemos. Venga, dale. No, a ver, Bego, no has hecho ninguna intervención punky, has hecho una intervención realista, es decir, como canta mi amigo Nacho Vegas, el cantante asturianos, lo siento mucho, pero va ganando el mal, pero también nos dice que allá, a lo lejos, hay una cumbia resistiendo. Pues estamos ahí, se tiene que ser realista, es decir, esta crisis se añade a la anterior. Estamos en crisis sistémica y por lo tanto lo que es clarísimo es lo que nos pone de manifiesto CSICEF. ¿Tenemos más retos? Pues más economía social y solidaria. ¿Tenemos más retos? Pues poner en valor pues, que es posible vivir la vida de forma digna y que la vida no es para vivirla con pena, que vale la pena vivir, no, se tiene que trabajar con alegría y como muy bien hemos aprendido de vosotras, las compañeras latinoamericanas, no solo las personas tenemos necesidades, sino también tenemos deseos, necesidades. Perdón por el seseo, pero en nuestra lengua catalana tenemos 3 maneras de hacer el sonido de la Z y de la S en español. He compartido por el chat el usuario, el nickname del Twitter de Altres Economías y también la página web. Estamos casi llegando a las 3 de la mañana en Barcelona, las 8 en México. Berenice, di. No, también comentó Begoña sobre una página web donde está la metodología, también nos lo están pidiendo. Si la pueden poner en el chat, por favor. Voy. Y pues deciros que esta sesión ha sido un placer, estamos en 114 personas. Es una lástima que tenga que acabar ahora a las 3 porque ahora habíamos cogido la velocidad de crucero. Solo deciros que estamos a vuestra disposición, que la transformación social y económica la vamos a hacer conjuntamente entre todas. Esto es un reto local y global, que por suerte hay en muchos sitios donde se hacen las cosas bien, que sobre todo quien lo hace bien es la ciudadanía, que se decide organizar, y hoy nos ha parecido muy importante dar voz a un verdadero protagonista como es Óscar. Pau, Begoña, Neus y yo tenemos el privilegio de trabajar en la administración pública, sabemos que nuestra empresa nunca hará fallida, pero el verdadero protagonista y le ha puesto cara y cuerpo a esto ha sido Óscar y por lo tanto es posible, lo habéis visto con su iniciativa y con su persona y por lo tanto resistir, vencer y como iniciamos este milenio que nos lo dijeron las compañeras zapatistas de Chiapas, vamos lentas porque vamos lejos, pero estamos avanzando. Por lo tanto, yo no añadiría nada más, os desearía de nuevo buenos días Américas, buenas tardes Europa y África, buen atardecer Asia o noche y siempre buen todo a la Antártida y al Ártico y viva el GISEF virtual de México y aún viva más el GISEF presencial del próximo octubre en México y ya habéis visto que si necesitáis alegría, pasión, compromiso, este equipo de Barcelona está ya para ayudaros en lo que haga falta. Por lo tanto, gracias por vuestra atención y que os haya sido de utilidad y continuamos haciendo economía social y solidaria, que es la respuesta. Óscar, vea, acaba tú, Óscar, acaba tú. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias por todo, por la oportunidad de estar aquí. Por vuestra atención, por vuestro tiempo. Espero que hayáis disfrutado los que estáis en América del café mañanero mientras nos escuchabais todo el rollo que os hemos soltado. Y bueno, y también deciros que el 2023... Sí, yo también. Y bueno, que el 2023 llegará porque el tiempo no espera a nadie y que depende de cada uno si en el 2023 estará con un proyecto o estará haciendo algo que no le gusta. Así que eso como motivación o como esperanza, si le sirve a alguien, que el tiempo no espera a nadie. Así que un saludo para todos y muchas gracias.